Shortly after the death of Ayer, después de la muerte del presidente Gordon B. Hinckley, the 14 men los 14 hombres apóstoles conferred upon them que habían sido conferidos las llaves del reino gathered together se reunieron juntos en la parte superior del templo para organizar la primera presidencia de la iglesia. no question No hay duda alguna what would be done. sobre lo que se haría. No hesitancy. No hay ninguna duda. Sabíamos que el apóstol mayor President of the church. sería el presidente de la iglesia. And in that sacred meeting, Y en esa reunión sagrada, Spencer Monson Thomas Spencer Monson was sustained fue sostenido por el quórum de los 12 apóstoles como presidente de la iglesia nominated named y nominó a sus consejeros. De la misma manera fueron sostenidos y fueron ordenados y se les dio la autoridad. El presidente Monson, cuando se le dio la autoridad, se le dieron las llaves de todas las llaves del sacerdocio. and as the scriptures Y como lo dicen las escrituras, provide, he's the only man on the earth Él es la única persona sobre la tierra que tiene all of la autoridad para ejercer todas las llaves in that group. y lo apoyamos en esto. Hay una sola persona llamada y ordenada que llega a ser el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. He was and had been. Y él ya había sido sostenido durante años como profeta, vidente y revelador. There was then the vacancy. Después quedó una vacante We yesterday y el día de ayer lo sostuvimos the new member al nuevo presidente del quórum de los 12, Elder Todd. al elder Todd Christofferson. He Él joins that ahora se une a nosotros en este llamamiento sacred sagrado. circle now stands filled. Y ahora esto se ha completado. El llamamiento de un apóstol Lord Jesus, va a la época de Jesucristo. we had also sustained También hemos sostenido a varios 70 they have taken y ellos han tomado ya su lugar. Las escrituras nos dicen que es la responsabilidad del quórum de los 12 to direct de dirigir todos los asuntos de la iglesia. Y cuando necesitan ayuda, se le llama a los 70 en vez de a otros. we have Y ahora tenemos quorums of a 8 quórumes de los 70 en todo el mundo, en más de all holding 300 de ellos, y tienen la autoridad necesaria para hacer lo que los 12 les pidan. Lord himself El Señor mismo set in motion this pattern of ministry. le dio este mismo ejemplo, este patrón a seguir. Pray Fue al monte a orar all night y continuó toda la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos of them y todos ellos escogió a 12, a quienes llamó apóstoles. heard John speak and Y ran to a Juan habló con su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías y lo hemos traído a él. Cuando él lo vio, thou art Simon, dijo, tú eres Simón, hermano de Jonás. thou shalt be called A ti se te llamará Cefas, que interpretado significa Pedro. Simon and his brother A Andrew Pedro se le dio, to the sea. James and John y Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, estaban en las redes pescando. Matthew, a publican or tax Y Mateo, que era un publicano que coleccionaba impuestos. Judas the brother Judas, el hermano de Santiago, y Judas Iscariote, eran todos ellos el quórum de los 12. come Él les dijo a todos, venid en pos de mí. Y le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y a los 12 dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, shall do all él las hará también, greater works y aún mayor hará, because I porque yo voy al Padre. he gave his apostles Dio a sus apóstoles poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos por todas partes. the 12 hold Y les dijo, los 12 tienen la autoridad
para abrir el reino desde todas las cuatro partes de la tierra y después de ello send word to every creature. dar palabra a toda criatura. Ask his disciples, Jesús whom do men fue a sus apóstoles y dijo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondiendo Simón Pedro dijo, thou art the tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. When Jesus taught in the Cuando Jesús enseñó en la sinagoga, muchos discípulos dijeron, is an hard dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? that time many Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. said to the 12, Dijo entonces Jesús a los 12, shall go away. ¿queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? The words of eternal Tú tienes palabras de vida eterna. After the crucifixion, Después de la crucifixión, los apóstoles le recordaron que él había dicho que debían permanecer en Jerusalén. Entonces llegó el día de Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo. Recibieron la palabra profética más segura y hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es como fueron completos. little of their travel, Poco sabemos de sus viajes y apenas de unos pocos sabemos dónde y cómo murieron. Santiago fue muerto en Jerusalén. James was killed, Pedro y Pablo, and Peter and Paul. ellos murieron en Roma. Tradition holds La tradición mantiene que Felipe fue al oriente. Al margen de esto, nada más sabemos. taught Se dispersaron, enseñaron y testificaron y establecieron la iglesia. Murieron por sus creencias y con su muerte llegaron los oscuros siglos de la apostasía. most precious Lo más valioso que se perdió durante la apostasía fue la autoridad de los 12, las llaves del sacerdocio. the church to be Para que la iglesia sea de Cristo, debe haber un quórum de los 12 que posea las llaves y pueda conferirlas a otras personas. Con el tiempo ocurrieron la primera visión y la restauración del sacerdocio de Melquisedec a cargo de Pedro, Santiago y Juan. El Señor dijo, de cierto os digo, las llaves de la dispensación, las cuales habéis recibido, han recibido desde los padres y por último se han enviado del cielo a vosotros. Cuán grande es vuestro llamamiento. Purificad vuestro corazón y vuestros vestidos, no sea que la sangre de esta generación sea requerida de vuestras manos. La iglesia restaurada de Jesucristo de los santos de los últimos días estaba en sus comienzos cuando se organizó la primera presidencia, seguida del quórum de los 12 apóstoles, constituido por hombres comunes, todos jóvenes, con un promedio de edad de 28 años. Ha existido una línea de autoridad ininterrumpida. been an unbroken line of authority. The priest Las llaves del sacerdocio conferidas a los apóstoles han estado siempre en manos de los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12. Ayer el elder Todd Christofferson se convirtió en el apóstol número 96 que sirve en los 12 en esta dispensación. Y será ordenado apóstol y se le darán todas las llaves del sacerdocio conferidas que tienen los otros 14 profetas, videntes y reveladores que son apóstoles del Señor Jesucristo. in 1976, En 1976 se realizó una conferencia de área en Copenhague, Dinamarca. Al concluir la última sesión, el presidente Spencer W. Kimball deseó visitar la iglesia de Vor Frue, que exhibe las estatuas de El Christus y de los 12 apóstoles creadas por Thorvaldsen. Él había visitado el lugar hace unos años y consideró que debíamos ir. En el interior de la iglesia, detrás del altar, se encuentra la conocida estatua del Christus, con los brazos levemente hacia adentro y un tanto extendidos. En las manos se aprecian las marcas de los clavos y el costado denota claramente su herida. A cada lado están las estatuas de los apóstoles. Pedro es el primero por la derecha y los demás le siguen por orden. La mayoría de los que integrábamos aquel grupo estábamos en la parte posterior de la capilla con el conserje del edificio. Yo me hallaba frente con el presidente Kimball ante la estatua de Pedro, acompañados por el elder Rex D. Pinegar y Johan Helge Bentin, presidente de la estaca de Copenhague. En la mano de Pedro, esculpido en mármol, hay un juego de gruesas llaves. El presidente Kimball las señaló con el dedo y explicó su simbolismo.
Entonces, en una acción que jamás olvidaré, se volvió hacia el presidente Bentin y con firmeza poco habitual le apuntó con el dedo y le dijo: quiero que le diga a todos en Dinamarca que yo poseo las llaves. Nosotros poseemos las llaves verdaderas y las utilizamos todos los días. Jamás olvidaré esa declaración, ese testimonio del profeta. La influencia fue espiritualmente fuerte y la impresión dejó una huella física. Volvimos a la parte posterior de la capilla donde se encontraba el resto del grupo. Y señalando a las estatuas, el presidente Kimball le dijo al amable conserje: estos son los apóstoles muertos. Señalándome a mí, dijo: aquí están los apóstoles vivientes. El elder Packer es un apóstol, el elder Thomas S. Monson y el elder Perry son apóstoles y yo soy un apóstol. Somos los apóstoles vivientes. En el Nuevo Testamento se habla de los 70, y estos son 2 de los 70 vivientes, el elder Pinegar y el elder Hales. El conserje, que hasta entonces no había mostrado emoción alguna, de repente estaba llorando. Para mí fue una experiencia singular. Creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. Cuando se ordena a los 70, aunque no son ordenados apóstoles ni poseen llaves, sí tienen autoridad, y los 12 deben llamar a los 70 en lugar de otros para atender los varios llamamientos de predicar y administrar el evangelio. En la actualidad, hay 308 setentas en 8 quórumes. Ellos representan a 44 países y 30 idiomas. No oímos que en las otras iglesias cristianas se ejerzan las llaves del sacerdocio, por lo que resulta extraño que se diga que no somos cristianos, cuando somos los únicos que tienen la autoridad y la organización que Cristo estableció. Los 12 de la actualidad son personas comunes y corrientes. No son, como tampoco lo eran los primeros 12, espectaculares individualmente, mas su poder reside en su unión. Provenimos de una variedad de ocupaciones. Entre nosotros hay científicos, abogados y maestros. El elder Nelson fue un pionero de la cirugía cardíaca y realizó miles de intervenciones quirúrgicas. Me dijo que a cada paciente que había tenido cirugía del corazón le daba una garantía de por vida. Varios miembros de este quórum fueron militares. Hay un marinero, varios infantes de marina y pilotos. Todos han desempeñado diversos cargos en la iglesia: maestros, misioneros, presidentes de quórum, obispos, presidentes de estaca, presidentes de misión, maestros orientadores y, sobre todo, esposos y padres. Todos son alumnos y maestros del Evangelio de Jesucristo. Nos une nuestro amor por el Salvador y por los hijos de su Padre, así como nuestro testimonio de que Él está a la cabeza de esta iglesia. Casi todos los integrantes de los 12 tienen orígenes humildes, como ocurrió cuando Cristo estuvo aquí. Los 12 actuales están unidos en el ministerio del Evangelio de Jesucristo, y cuando llegó el llamado, cada uno dejó sus redes, por así decirlo, y siguió al Señor. Al presidente Kimball se le recuerda por esta declaración: mi vida es como mis zapatos. Hay que gastarlos al servicio de los demás. Esto mismo se aplica a todos los miembros de los 12, pues estamos gastando nuestra vida en el servicio del Señor y lo hacemos de buen agrado. No es una vida fácil para nosotros ni para nuestras familias. Resulta imposible describir con palabras la aportación, el servicio y el sacrificio que rinden las esposas de los líderes del sacerdocio de todo el mundo. Hace algún tiempo, y casi simultáneamente, mi esposa y la hermana Ballard se sometieron a una dolorosa intervención quirúrgica de la espalda. Ambas se encuentran bien, y ninguna se ha quejado. Lo más cerca que mi esposa estuvo de quejarse fueron sus palabras: ¿no es divertido? Es el deber de los 12, bajo la dirección de la primera presidencia, ordenar y organizar a todos los otros oficiales de la iglesia de acuerdo con la revelación.
We now have the means by Ahora disponemos de medios para enseñar y testificar a los líderes y a los miembros de todo el mundo. but in order to Pero confer para keys conferir of las authority llaves de to autoridad broken line, mediante esa línea ininterrumpida a otros líderes del sacerdocio por la imposición de manos, uno de nosotros siempre debe de estar allí presente. the Lord said, El Señor dijo, y además te digo que a quienes quiera que envíes en mi nombre, por la voz de tus hermanos los 12, debidamente recomendados y autorizados por ti, tendrán el poder para abrir la puerta de mi reino en cualquier nación a donde los mandes. the scriptures Las describe Escrituras describen a los 12 como traveling consejeros I'm viajantes. no different Yo no soy diferente my brother de los hermanos de los 12, de los 70, ni del obispado con quienes he servido durante 47 años. when I tell you Si that les digo que los registros indican I have been que he estado en México, en Centroamérica y en Sudamérica más de 75 veces, en Europa más de 50, en Canadá 25, en las islas del Pacífico Sur 10 veces, en Asia 10 veces y 4 en África. to Israel, Además, en China 2 veces. También he viajado a Israel, Arabia Saudita, Bahrein, la República Dominicana, India, Pakistán, Egipto, Indonesia many, many y other places muchísimos around the sitios más de todo el mundo. globe. Others have traveled even more than that. Y muchos otros han viajado más que esto. Apostles hold all the Si bien los apóstoles poseen todas las llaves del sacerdocio, todos los líderes y miembros por igual pueden recibir revelación personal. De hecho, se espera que la busquen por medio de la oración y que actúen en cuanto a ella por medio de la fe, porque por medio de él tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. now therefore ye are Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. now Elder Christopher, Ahora puede que el elder Christofferson se pregunte, tal como yo lo hice, ¿cómo puede una persona como yo ser ordenada al santo apostolado? qualifications that Carezco de tanta preparación. Me esfuerzo por servir deja tanto que desear. Hay solo una cosa, un único requisito que pueda explicarlo. Al igual que Pedro y todos los que han sido ordenados desde entonces, yo poseo ese testimonio. Sé que Dios es nuestro Padre. Él presentó a su Hijo Jesucristo a José Smith. Les declaro que sé que Jesús es el Cristo. Sé que Él vive, que nació en el meridiano de los tiempos, que impartió su evangelio y fue probado, padeció y fue crucificado y resucitó al tercer día. Él, así como su Padre, tienen un cuerpo de carne y hueso. Él llevó a cabo su expiación. Soy un testigo suyo y de ello doy testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén.